Ha terminado la primera vuelta de la temporada 2025-2026 dentro de la categoría de bronce del fútbol mexicano. Y como el video que le hemos dedicado a la Liga Premier es el que tiene más reproducciones en la historia de este canal, hemos decidido que al menos, ojo que esto puede cambiar, al menos de cara al parón invernal, echar un vistazo y ver cómo está la tercera categoría del fútbol mexicano de cara al comienzo de su segunda mitad de temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda, en este caso, de la tercera categoría del fútbol mexicano. Y es que, señoras y señores, como lo dije en la intro, como el video con más reproducciones de este canal está dedicado a la Liga Premier y como de manera constante en prácticamente todos los videos, al menos hay un comentario que dice que quieren que hablemos de esta categoría, hemos cumplido ese deseo y hoy estamos aquí para voltear a ver la categoría de bronce del fútbol mexicano. Eso sí, quiero proponer algo, pero más adelante en este video lo voy a plantear para que estén muy pendientes. Y si tú eres aficionado del Real Apodaca, si tú eres aficionado del Zacatepec, si tú eres aficionada del ACF Zapotlanejo, de los Tritones Vallarta, créeme que eso que voy a plantear y que te voy a proponer te va a convenir y te va a gustar. Así que, señoras y señores, comenzamos con el repaso de la primera vuelta de esta categoría de bronce del fútbol mexicano. Primero recordando cómo está configurado el sistema de competencia, porque estamos hablando de 41 equipos distribuidos en 3 sectores, de los cuales el primero de cada uno de estos grupos va a acceder de manera automática a los cuartos de final, en donde va a esperar a los 5 ganadores de una llave de playoff en donde se van a enfrentar el segundo, tercero y cuarto de cada uno de los grupos y el mejor quinto clasificado. A partir de ahí se va a hacer una mini tabla general y se van a enfrentar de manera acomodada conforme al más alto con el más bajo de esa mini tabla de clasificación para a partir de ahí conseguir los otros 5 equipos que van a ir a los cuartos de final, volver a reconfigurar ese standing general y a partir de ahí llegar a los cuartos de final, las semifinales y la gran final de toda la vida. Es algo complejo, al menos suena algo agresivo, pero viendo el desarrollo, la verdad que no es química cuántica y tampoco estamos hablando de la cosa más compleja de la historia de este deporte. Así que, dicho lo anterior, vamos a voltear a ver quién en estos momentos son los líderes de cada uno de los sectores, porque en el grupo 1 tenemos a unos prácticamente dictatoriales alacranes de Durango, que de la mano de Gastón Oviedo están en la cima con 37 unidades. Para que se dimensione este número, eso quiere decir que en 13 partidos disputados han ganado 10, han empatado 1 y además han conseguido sumar de visita más de una unidad, con lo cual estamos hablando de un registro formidable para el equipo de Gastón Oviedo. 37 puntos en 13 jornadas disputadas. Le sigue en este sector los Tecos, pero de los Tecos estaremos hablando más adelante, porque ahora queremos darle su lugar a los 3 equipos que llegan a este punto de la campaña como líderes generales de su respectivo sector. En el grupo 2 tenemos al polémico Real Apodaca, que se ha dejado de polémicas y que en este caso, de la mano de Ricardo Rayas, han cosechado tan buenos resultados que son líderes generales de la competencia con 39 puntos
Y para que lo dimensionemos, lo sopesemos, así como lo hicimos con los Tecos, que tienen 29 unidades por los 37 de Alacranes, en este caso, Halcones Fútbol Club tiene 24 puntos. Es decir, Real Apodaca tiene 39 unidades y 15 puntos por debajo está el segundo clasificado, que en este caso está empatado con la misma cosecha que Santiago Fútbol Club. La Chaguiza ahí está muy parejos con Halcones, pero lo que de verdad es estridente, lo que de verdad es muy llamativo es el registro del equipo de Ricardo Rayas, que suma 39 unidades en 13 partidos disputados. Ojo, es importante tener en cuenta que aquí en la Liga Premier, si querías complicarte un poquito más la vida, hay diferentes vías en las cuales puedas sumar más de 3 unidades en un mismo partido. O si empatas, poder aspirar a 2 puntos. Número 1, si ganas por 2 goles de visitante, por 2 goles de distancia, es decir, 0-2, 1-3, 2-4 y así sucesivamente, cualquier combinación que quieras o gustes, puedes sumar 4 puntos. Pero si tú empataste de local o de visita por más de 2 goles, es decir, 2-2, 3-3, 4-4, y ya saben a dónde quiero llegar, en este caso, tú puedes acceder mediante una tanda de penales al punto extra siempre y cuando hayas empatado con 2 o más goles en los cartones. ¿Esto para qué? Para incentivar el tema ofensivo, porque si tú vas de visita y sabes que si ganas y lo haces por 2 goles de distancia, tú tienes ese plus de aspirar a ganar por esos 2 goles de distancia, lo que te puede obligar a ser más ofensivo y a partir de ahí generar huecos que el rival en contraparte puede aprovechar. En resumidas cuentas, mayor espectáculo, pero esto termina siendo importante porque nos topamos con equipos como Apodaca, que si bien es cierto, ha ganado solamente 11 de sus 13 partidos, bueno, uno termina siendo victoria con el punto extra, nos podemos dar cuenta por qué, a pesar de haber ganado 11 encuentros, tiene las 39 unidades que tendría que ser paso perfecto. Pero hay que irnos al grupo 3, porque sí, en el grupo 1 tenemos a los superpoderosos Alacranes de Durango y en el 2 tenemos al Real Apodaca, que está sorprendiendo a propios y extraños porque si bien es cierto desde la temporada anterior donde hubo esa polémica a la cual no le voy a dar tanto foco, ya era un equipo competitivo, la verdad es que termina sorprendiendo el rendimiento tan bueno por parte del conjunto de Real Apodaca, que en los primeros años le costó más, posteriormente hubo polémica y vino creciendo hasta encontrar su culmen de la mano de Ricardo Rayas. Entonces, dicho lo anterior, en el grupo 3 tenemos al Racing de Veracruz, equipo que ha hecho muchísimo ruido. ¿Por qué ha hecho muchísimo ruido? Porque está haciendo las cosas de manera formidable en Boca del Río, Veracruz. Y para muestra de lo que estoy diciendo, aquí están las pruebas. 36 unidades después de haber jugado 12 partidos, 11 victorias, un empate y están en la cima del grupo número 3. Pero además van a ser los que reciban la sede del torneo internacional de la Liga Premier. Si por ahí quieres más información de este torneo, donde va a venir equipos como Vélez Sarsfield, equipos como el Santos de Brasil, equipos muy potentes de Centroamérica, déjalo ahí en la cajita de comentarios. Pero, ¿por qué Racing de Veracruz está siendo tan importante para la Liga Premier? Porque están construyendo un estadio bastante interesante en Boca del Río. De hecho, en la pretemporada recibieron a los Leones Negros, no a los Leones Negros de la Liga Premier de Jairo González, sino a los Leones Negros de la Liga de Expansión de Luis Alfonso Sosa. Así que tiene muy buena pinta, un equipo que además viste de manera formidable
con una marca danesa a la cual no le voy a hacer publicidad, pero si nos regalan un jersey, aquí ponemos el jersey del conjunto morado de Boca del Río Veracruz, Racing de Veracruz. Ojo, ya no mencionar el tema de Racing Porto Palmeiras. Esa fue la primera incursión de este equipo dentro del fútbol profesional de nuestro país, con un conglomerado internacional. No, ahora ya simplemente son Racing de Veracruz. Así que habiendo mencionado a los líderes, bueno, ¿cómo luce la tabla de cada uno de los sectores más allá del liderato? Regresamos al grupo 1, donde tenemos que el segundo es el cuadro de los Tecos, de Jesús Roberto Chávez, que tras el relevo de Jorge Hernández, que se fue a ser auxiliar de Eduardo Arce dentro de la categoría sub-20 de la Selección Nacional de México, han encontrado en el exjugador de Dorados de Sinaloa, también exjugador de Atlas, entre otros conjuntos, un relevo bastante natural, porque Jesús Roberto venía siendo el auxiliar de Jorge Hernández. Se ha mantenido la idea y se ha potenciado de la mano de jugadores como José Eduardo Casillas, como el caso de Gerardo Alonso Padilla, que es un jugador con condiciones extraordinarias, con la inclusión de Santiago Rafael Medina, el hijo de Rafa Medina, que es un talentazo categoría 2009, que es una auténtica locura, y con una buena plantilla que es siempre complementada por el trabajo que se hace de buena manera en las fuerzas inferiores de los Tecos. Así que Tecos, segundo con 29 puntos, le sigue Cimarrones de Sonora, 26 unidades, aunque ojo, Cimarrones es filial, por lo cual habría que excluirlo de la fotografía de la clasificación, pero no le quiero quitar el mérito al conjunto de Hermosillo de estar muy bien instalados en la tabla de posiciones del grupo número 1. Cuarto es el cuadro de Los Cabos, quinto el equipo de Tigres de Álica, sexto los Leones Negros B, es decir, el equipo 2 de la Universidad de Guadalajara, que lo dicho, lo comenté hace unos instantes, es dirigido por Jairo González, Tritones Vallarta, ahí está en esa fotografía, más abajo Ensenada, Guerreros de Autlán, el conjunto de Mineros de Fresnillo, la Autónoma de Zacatecas, la UAS, los Reboceros de la Piedad, el conjunto de Colima Fútbol Club de Sergio Bueno y el ACF Zapotlanejo, que no la ha pasado de la mejor manera de la mano del profesor Arturo Magaña. Así que de esta manera luce la fotografía entera del grupo número 1. Pero yéndonos al sector número 2, nos topamos con que Apodaca, super líder, ya lo decíamos, 39 unidades. Segundo, Halcones Fútbol Club. Tercero, el conjunto de la Chaguiza, Santiago Fútbol Club. Zacatepec, los Cañeros, ahí están peleando por uno de los pases a la ronda más avanzada, a la liguilla, a la postemporada de esta categoría de bronce. Club Calor, los Lobos de la Universidad Latinoamericana de México, Sporting Canami, Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas 2, o el equipo B, el conjunto dirigido por Jorge Dimas, que es el vigente campeón de las filiales de esta categoría. Matamoros, Chilpancingo, Cordobés, Zitácuaro, Ciervos y Atlético Hidalgo, que es dirigido, por cierto, por Fausto Pinto. ¿Se acuerdan de Fausto Pinto? No ha regresado en forma de fichas, pero sí lo ha hecho en forma de director técnico del conjunto de Atlético Hidalgo. Dale like si entendiste esta referencia de color amarillo. Más allá de este mal chascarrillo que acabo de compartir contigo, vámonos al grupo número 3, donde tenemos al Racing de Veracruz, del cual ya hablábamos, como segundo a la Deportiva Venados, este equipo que ha crecido de manera institucional enormidades, porque llegó a la final de la Copa Promesas de la Liga TDP, le terminó ganando al conjunto de Tigres de Álica, y es que este conjunto avecindado en el sudeste de nuestro país es un equipo que tiene unas instalaciones formidables, que llegó a la gran final de la liguilla de filiales de la Liga TDP, recuerden, la base de la pirámide del fútbol mexicano, desde el apartado profesional, y ahora lo está haciendo de muy buena manera en
la categoría de bronce. El tercero es el Haya, pero es filial, con lo cual no estaría yendo a la fase final. El cuarto es Héroes de Saki, que ojo, en este caso, este conjunto que se generó en Valladolid, en Yucatán, ya juega dentro del centro del país, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, pero hay que tener en cuenta que también viene de ascender de la Liga TDP, es decir, hay proyectos muy interesantes en el fútbol mexicano. El quinto de la tabla es el cuadro de los Jaguares de Chiapas, que tienen en estos momentos a Carlos Trejo como director técnico interino tras la salida de Francisco Ramírez Gámez, que se ha ido al cuadro de los Dorados de Sinaloa. Sexto lugar, Tapachula. Séptimo de la tabla, Montañeses. El octavo lugar, Pioneros de Cancún. El noveno de la tabla, llama la atención ver tan abajo a un equipo con tanta tradición como el Inter Playa del Carmen, pero está en el lugar número 9 de la tabla. En el puesto número 10 tenemos al Nesa Fútbol Club. En el número 11 a los Chapulineros de Oaxaca. En el 12 a los Cañoneros de la Marina. Y en el fondo a los Dragones de Toluca, que dejaron Mexicali, pero aún así no les está yendo de la mejor manera. Así que, ¿cómo luciría de momento con esta configuración y con todo esto que hemos venido diciendo la liguilla de esta categoría? Bueno, ¿vamos a hablar de la liguilla o de cómo luciría la liguilla? Pero antes, te tengo una propuesta a ti que estás del otro lado. Me presento, Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos. ¿Quieres que hablemos de manera regular de la Liga Premier? Es sencillo. Apoya este video. Si llegamos a 250 likes, que no sería ni siquiera la cuota más grande de la historia de este canal, nosotros semana a semana, así como lo hacemos con el modelo de lo bueno, lo malo y lo feo de la Liga de Expansión, nosotros exprimiríamos el tiempo lo más posible y cada semana, cada martes, te traeríamos trayendo el repaso de lo más interesante, lo más importante y lo más trascendente de la Liga Premier. ¿Quieres que crezca la cantidad de contenido? Like. ¿Quieres que hablemos de tu equipo? ¿Eres de los Chapulineros de Oaxaca y no encuentras un lugar donde analicen desde un punto de vista futbolístico la actualidad de tu equipo? Más de lo mismo si eres de Ciervos o de Zitácuaro. Bueno, simplemente deja tu like, comparte, ayúdanos a llegar a más público para que se difunda más este contenido y todas las semanas crearemos el qué pasó en la Liga Premier en este fin de semana, hermano menor de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada en la Liga de Expansión. Y a partir de ahí, el límite es el cielo. Reventamos ese botón de like, ese botón de compartidas, suscríbete al canal y podemos inclusive visitar a los 41 equipos de la Liga Premier, hablar con sus directores deportivos, con sus directores técnicos, explicar en dónde juegan. ¿Quieres saber qué está pasando en el 3 de marzo? Reventemos el like y aquí estamos completamente a tu disposición. Dicho lo anterior, espero que el trato te haya parecido interesante o atractivo y a partir de ahí cumplas con tu parte, que nosotros vamos a cumplir con la nuestra. Nos vamos ahora sí a hablar de cómo luciría la hipotética liguilla si en estos momentos de cara al parón invernal se terminase la actividad de la fase regular de la Liga Premier Serie A, porque de la Serie B no nos va a dar el tiempo de hablar en este video. Si quieres un video dedicado a cómo luce la Serie B, déjalo en los comentarios. Pero dicho lo anterior, los líderes, el conjunto de Real Apodaca, Alacranes de Durango y el cuadro de Racing de Veracruz estarían ya instalados en los cuartos de final de la mano de lo que hemos venido comentando. Tecos, Ciervos, el Deportiva Venados, mejor dicho, Tecos, Deportiva Venados, Los Cabos United, Halcones Fútbol Club, en este orden, atención con esta parte, el cuadro de Tigres de Álica que juegan en el NAO, lo que anteriormente se llamaba y que ahí jugaban los Coras de Nayarit,
ahí en el Nicolás Álvarez Ortega, estarían pasando a la siguiente ronda, a esa fase de playoff. El cuadro de Santiago Fútbol Club, Tritones Vallarta, que estaría clasificando como el mejor quinto lugar general. Zacatepec, Héroes de Saki y Jaguares de Chiapas estarían metiéndose a la ronda de los playoffs para buscar a los otros 5 clasificados. Es decir, en estos momentos se estaría enfrentando Tecos contra Jaguares de Chiapas. Me frotaría las manos sin lugar a dudas por ver ese enfrentamiento. Deportiva Venados ante Héroes de Saki, un equipo de Yucatán contra otro equipo que surgió en Yucatán y han dejado tierras yucatecas. Los Cabos United estaría jugando ante Zacatepec, Halcones Fútbol Club ante el conjunto de Tritones Vallarta y los Tigres de Álica estarían jugando ante la Chaguiza, ante Santiago Fútbol Club. Serían duelos por demás interesantes. Te tengo una mala noticia. Todavía falta prácticamente 6 meses para llegar a ese punto y todavía falta algunas semanas para que regrese la Liga Premier. Pero la buena noticia es que si reventamos ese botón de likes, nosotros vamos a dar puntual cobertura a esta categoría de bronce del fútbol mexicano. Yo soy Carlos Alberto Valdés. Me puedes encontrar en redes sociales con el usuario de @seavaldez26. Puedes seguirnos en plataformas digitales con el usuario de @Liga de Plata MX, donde traemos la actualidad de las categorías inferiores del fútbol mexicano. Y además nos puedes seguir en el podcast de la Liga de Plata MX. Muchas gracias por el favor de tu atención. Nosotros tenemos una cita en el próximo video, pero mientras tanto, no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda, hoy de tercera, con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y a esperar el regreso de la Liga Premier, pero mientras tanto, disfrutar de la Liga de Expansión. Saludos a la distancia, hoy que porto los colores de un equipo que fue campeón de la Liga Premier.